que lo cumpla feliz. Mirá. Bueno, no pasó nada. Tenemos sol de las 10 a las 5 de la tarde. Esos son los edificios famosos soviéticos. Buen día, empieza con emoción, corriendo el bus. Llegamos. Uy, si no hay que esperar como media hora. Un poco de ejercicio. ¿Cuánto falta? No, ahí está. ¿A dónde? Ahí. ¿Esa es la parada? Sí, pero ¿Y ¿qué? ese no es el ómnibus? No. Hola, hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Sí. 21. Ya puedes manejar y beber en los Estados Unidos. Ya dejó de crecer. Ahora empezás a decrecerse. Se alarga las orejas. No. Bueno, creo que a eso falta un poco. Pero como ven, estamos acercando al aeropuerto, ¿no? ¿Por El qué? aeropuerto de Montevideo. Sí, porque hoy en mi cumpleaños lo vamos a pasar arriba de un avión. En realidad es un viaje de 4 vuelos, en total 26 horas, así que quédense viendo el video para ver dónde vamos. Misterio. Estoy re emocionado hoy porque es mi cumpleaños. Creo que se nota. Y también ansioso de viajar, ¿no? Lisana está ansiosa para un nuevo cambio en su vida, ¿Qué cambio? que se vendrá a través de esos portones. Cuando vi el aeropuerto pensé, ¿eso es todo? Porque es muy chico comparado con los, no sé, Ciudad de México, Buenos Aires, es como compacto. Y bueno, es entendible porque Uruguay es un país chico y como en Estonia el aeropuerto es aún más chico porque no hay ni salidas internacionales. Pero acá sí hay, así que... En Estonia es más chico que este. Sí. Parece una casa en Estonia. Sí. Nos vamos, Uruguay. Gracias por todo. Mirá, ponete ahí con el jugador, Lisana, Panini. ¿Quién es? Las figuritas, mirá. Andá. Ahí está, mirá. La figurita que te faltaba de Lisana. El aeropuerto está tranquilo. No hay mucha fila. Nosotros ya tenemos el check-in, así que ahora nos queda solo esperar un rato para pasar por la seguridad y después ya embarcar. ¿Querés comer McDonald's? Tengo hambre. Y Lisana quiere comerse un McDonald's. Mirá, Lisana, Es para chicos, ya está pero toda yo Navidad. voy. Tengo 21, puedo todavía. ¿Querés saludar a Santa? Espera que sacan fotos las niñas. Jingle bells, jingle bells. Jingle bells. Navidad con calor es muy raro, mi cerebro no entiende. Lisana no entiende que acá hay sol Hoy puse y calor. las canciones navideñas, pero todos hablan de nieve, que hace frío, chocolate caliente. Mirá, Santa, más pobre diablo, está con un calor. Mirá cómo le transpira la barba. Más pobre. Mirá qué lindo. Precioso. Ya está. Qué rico desayuno. Ya es almuerzo. Son las 10. Hay gente que ya a esa hora come almuerzo. Para festejar tu cumpleaños, mi amor. Bueno, como es un vuelo largo, hay que comer. Dicen que en ese vuelo solo te dan una comida. Y el vuelo dura 11 horas. Espero que Así que dan 2. Usualmente dan 2, pero no sé. me dijeron, coman antes de subir al avión. Gente, estoy saliendo del estacionamiento. Le dije a Lisana que estaba Suárez acá, que ya volvieron de Qatar y que me iba a sacar una foto con él, que un seguidor me había avisado. Pero en realidad me voy a encontrar con nuestro amigo Damián porque él le compró una tortita y le hicimos una sorpresa a Lisana para que apague las velitas en el aeropuerto. Así que voy a ver si lo encuentro ahora. Yo no sé si se creyó que estaba Luis Suárez acá o no, pero fue lo único que se me vino a la cabeza. Tengo que encontrar el número 16 del estacionamiento. A ver, que no veo nada. Para colmo que no veo nada. No veo nada. Yo creo que Lisana ni se imagina que le voy a hacer una sorpresa. Que le vamos a hacer una sorpresa, mejor dicho. Porque gracias a mi amigo Damián que lo conseguimos. ¿Dónde estás, Damián? ¿Dónde estás, querido? Te busqué por todos lados. 16 me dijiste. ¿Cuál era el 16? Sí, pero no te llegaron. ¿Todo bien, pa? ¿Qué haces, bro? Mano, ¿qué me van a llegar si no tengo internet? Boludo. ¿Lo armamos acá? Sí, así a la carrerita. Dale. Qué crack, Damián, por favor, salvándome
La vida y el cumpleaños de Lisana. Salvando todo. ¿Por qué estaba sentado acá? ¿No? Recién no. No. Ah, Ella es Miramar, una amiga mía. hola, encantada. Encantada, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? Todo bien. Acá preparando un cumpleaños acá en el punto del ómnibus. Sí, me lo dijo él. Un local muy bueno para hacerlo. La velita rosada. Nah, sos un crack, loco. Dame que yo soy rápido con esto. Bueno, este Damián es un divino, así que ya te lo No, digo. es más que un divino. No. No sabés el tiempo que trabajamos juntos. Una hermosa Ayer persona. trabajamos con Miramar juntos. Canta como los dioses. Canta cumbia. Tiene su banda de cumbia. Miramar no sabía eso todavía. ¿Pero qué? ¿Son amigos ustedes? Yo trabajé con ella hace 10 Trabajamos años. muchos años. Mirá, todo Ahí esto estamos preparando lo hizo él la tortita para Lisanita. por nosotros. No, Sí. qué lindo. Ya lo considero un amigo mío del alma. Damián es un crack. No hay 21 velas, así que... Bueno, le ponemos todas las que haya, ¿te parece? Sí. Y le ponemos el... Che, qué pedazo de torta. Esto no me van a dejar pasarlo en el ¿Pero ella avión. llega ahora? No, está sentada ahí, nos tenemos que ir en un rato. Se va lejos. Che, que no se me No sé quién es apague. el cumple, pero bueno. De mi novia. Ahí está. Lisana. De Lisanita. Pobre Lisana. Ay, qué lindo nombre, aparte. Sí, re lindo. Y el novio es lindo también. Gracias, señora, muy amable. Ahí vamos, Qué mimado. ¿Me dejarán entrar en el aeropuerto con la torta? Y ves, la ¿Viste que hay lugares? sorpresa. Sí, la torta sí, el tema va a pasar el fuego. ¿Viste que hay gente? Ah, sé No si- se la sopla. Le decís que salga para la vereda. O sea, la llamás y decís, vení. ya la Está llamo. sin el Ahora teléfono. yo entro y llamo Lisana, vení. No, tenemos que entrar los dos, Damián. Me dejará, así pasa más vergüenza también. Qué suerte. Claro. Yo la llamo. Sí, Bueno, arranquen porque se Decile, vení Lisana que me caí ¿La voy a me llamar? rompí la ahí cabeza. está. ¿La coca es nuestra? Esto sí. Bueno, vamos. ¡No! Ah, no importa, igual, porque mira, se vuelven a prender, son esas que se prenden solas. Ah, bueno, vale. Me apagaron todo. Ah, no, vuelven. Al revés. Al revés para que decía el cosito de Happy Birthday. Querían torta los tipos. Bueno, Damián, vamos. Los dos tenemos que estar en el video. Ahora. Porque esto es obra Ya, tuya. está lleno de gente. No, deben estar nerviosos porque ya en un rato tenemos que ir. Ahí está Lisanita, verá. Que La cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Lisanita, que lo cumpla feliz. Bien, aplausos todos, Gracias, gente, gracias. Vamos a prender la velita de vuelta. ¿Qué está pasando? Ay. Toda la gente empezó a... ¿Qué están haciendo? Dejándote bien avergonzada. Era para que sufras la mayor vergüenza posible, mi amor. Para que veas cuánto te amo. Gracias, mi amor. Que la sople toda de una, tenés que... Es... Uy, Los 3 deseos primero, Lisanita. 3 deseos, Lisana. Make a wish. Que no se activen las... Que no se active, que nos vamos a bañar todos. Bien, Lisanita. Gracias. Bien. Te amo. Gracias, amor. Tenés que decirle muchas gracias a Damián, Gracias. Feliz cumpleaños, Lisanita. Porque él fue el que nos salvó todo esto, Sí. Si no fuera por él, no tendríamos torta hoy. Se ve rico, ¿eh? ¿Se ve rico? Mira, Lisana, acá decía Happy Birthday. ¡Buah! Creo que es la primera cumpleaños sorpresa que tuve. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno, la cumpleañera primero. Bueno. Obviamente. Paliubone azul, paliubone azul, azul, paliubone azul, paliubone azul. ¿Sí? Sí. ¿Gustó? Sí. Chocolate y dulce de leche. ¿Y a vos, Damián? Vamos a ver.
No, está bueno. Salud. ¡Salute! Por muchos años más. Para que nos veamos de vuelta, Damián. Salud. Che, ahora no le vas a pedir en casamiento a Lizzy. Ahora. Ojalá. Ya nos vamos. ¿Cuánto es el primero de 4 vuelos? Primero, puse toda la ropa para que entre todo. Un calor hace. Me No olvidé. sabía que todavía había que usar tapabocas. Pensé que ya estaba. Creo que internacional sí. No. Cuando vinimos de Santiago acá, ¿En serio? no necesitaba. Pero capaz un vuelo largo, tal vez. Digo, Se llama Mateo el vuelo, el avión. Mateo Sánchez. Fua. Una almohadita, sábana. Yo no pagué para ningún asiento, pero tuvimos tanta suerte que sentamos juntos los 4 vuelos. Estoy tan feliz. Pero ningún vuelo agarramos ventana. Che, mira, me voy a quedar con hambre con esto, Para ver. A ver si te gusta. Sí, ¿Rico? tiene un brownie. Ay, tiene un brownie. Ahí vamos. Primer vuelo hecho, ahora segundo vuelo. Hay que caminar 14 minutos 14 minutos dentro del mismo aeropuerto. para llegar a la Qué puerta. locura, man. Me siento reventado yo. Sí, era agotador. Estamos en Madrid, no lo dijimos todavía. Pararon a 2 chicos cuando están chequeando, ¿viste? Y me da una angustia ver eso porque ojalá no sea nada, pero ¿cómo será cuando te ponen en esa... te llevan a una salita y te empiezan a hacer preguntas, a nervio. investigar y todo, ¿no? Qué nervios. Qué nervios que le debe agarrar a cualquier persona. Hasta el que es inocente se pone nervioso. ¿Cuánta gente, mami? Son las... ¿Qué hora es acá? Porque yo estoy perdido con la hora. Sí, 6 de la mañana. Son 6 de la mañana, claro, en mi cabeza es las 12 de la noche. Una parada técnica. ¿Ah? Ya hay que subir. Ma pobre Mateo está muerto. Siamo arrivato in Italia. Ah. ¿Y cómo sabes que estás en Italia? Hay gelato. Porque tenés el gelato, mirá. El gelato. Y tiendas de ropa. Mucha moda. Mucho glamour. Vamos a buscar un lugar para dormir que estoy que me desmayo. Por favor. ¿Cuánto falta? 2. Eso y próximo. Vamos. Please remember to keep your distance from other passengers as you are arranging the baggage. Vamos arriba. If you need any assistance, Lizana ya se siente en casa porque los bálticos están subiendo al avión. Son todos de Emilio. Todos los amigos de Lizana están subiendo al avión. No vino nadie, tenemos la ventana. Ya, tenés que pagar más para tener este lado del avión. Pero si Sentarte no al lado de la viene- ventana. Pero si no viene nadie, te lo quedas gratis. Yeah. Fue lo que pasó. Así que les puedo mostrar la vista. Valdez. Ladies and gentlemen, we are experiencing turbulence. Please return to your seats and fasten. Hay que ir por afuera esta vez. ¡Buah, qué frío! Lo que no hago por amor, gente, miren. Ah. Me congelo en diciembre por Ah. Lizanita. Ah, ¿Eh? Tampoco- Y hay gente que duda del amor que siento por ella. bueno. El último vuelo, vamos. Mateo, vamos. Vamos. Miren, Lizanita volvió a Estonia. Ah, está re contenta. Mirala, mirala, mirala. Llegamos a Estonia. Mirá, mirá la felicidad. Ah, Poniendo pie en suelo estoniano. después de... En abril partimos oficialmente. Más casi un año. Bueno,
hace un año. Porque en febrero no estuvimos tampoco. Bueno, Mirá, Lisanita, la felicidad, mirala. Vamos. No se puede contener. Más están todos congelados, más pobre pez. buen día. Buen día, gente, ¿cómo va? ¿Y qué tenemos acá? Yerba mate uruguaya. Agua caliente. Y un mate. Una cosa más. Tenemos acá algo que recibimos en abril, porque en febrero cuando empezamos eran 70.000 seguidores y ahora ya hoy estamos más de 300.000 y en abril llegó la placa de 100.000 y nos estaba esperando acá en casa para abrirlo. Nos llegó a todos, ¿no? A ustedes, a nosotros, porque esta placa es de todos. Claro, por ustedes. Por ustedes llegó. Y muchas gracias y lo vamos a abrir ahora. Estoy muy emocionada porque hace tanto que estaba esperando. Pesada. Vamos a sacarle el plástico. Mateo y Lisana. Wow, es tan bello. Qué lindo. Y Tiene un tiene espejito. un espejito y es como para que vos veas tu cara y digas, ah, we did it. Wow. Mateo y Lisana dice Mateo y Lisana por superar los 100.000 suscriptores. Yeah. Y Ya. se puede poner en la pared. Y atrás tiene dos cositos para colgarlo como un cuadrito. Qué lindo. Nuestro primera conquista en YouTube. Wow, qué bello. Yo les quiero agradecer, gente, les agradecemos de corazón. Y también, Tal vez ahora sea un lindo momento para que se suscriban al canal. si se suscriban a la comunidad bello que tenemos. Tenemos Instagram, tenemos Discord para chatear, tenemos Facebook, TikTok, Todo. hay todo, un poco de todo, ¿va? Y bueno, muchas gracias, acá está la plaquita. Así que no sé a dónde la pondremos porque, bueno, todavía un día que tengamos una casita la colgamos, Sí. de recuerdo. Espera que me pongo los guantes. Parezco un... no sé, tengo tanta ropa. Así fue como te conocí. Menos tenía. Porque yo, cuando nos conocimos, yo puse un abrigo lindo. Me cagué de frío, pero me quería vestirme linda, ¿no? No quería llegar así, mira. Hace 2 grados positivos, pero no queda la nieve. Yo quería hacer un muñeco. ¿No quedará? No. Muy poco, pero no se puede. Porque hay que hacer así. Pero no queda. Miren, Mateo. Vamos a mostrar a los estoños quién es un latino de verdad acá. Mostrarles lo que es la buena vida. Che, ¿cuál será la reacción de un estonio si me ve así subiendo en el tren o algo con el poncho, Lisana? Te quedan mirando. ¿Me ponen preso? No, pero te quedan mirando. Sí, como Dicen, ¿dónde salió eso? Creo que sentí otra vez un poco el choque cultural. Ah, el silencio. O sea, sí. El silencio, el frío. Otra vez todos hablando bajito porque no hay ruido. Claro. Y ahora, cuando Mateo se rió, se escucha tan alto porque hay tanto silencio que yo digo... Es como que algo natural que me pasa en Estonia. Que hay tanto silencio que algún ruido más alto yo me pongo como... Me empieza a sangrar la nariz otra vez porque se me seca. El frío acá, el clima es seco. El oxígeno es ultra puro. Parece Sí. que me limpia los pulmones. Me empiezo a acordar tantas cosas cuando llegué la primera vez. Quedaron estos. Ah, mirá. Esos Pensé que era la planta, pero es nieve. no, es planta. Ah. Son como cositas que crecen y cuando los pisas hacen ruido. No, en el dedo no hace. Pero se puede pisarlo y hace ruido. Es una plantita de... parece nieve, ¿no? Che, ¿sabés lo que me gustaría hacer? Salir con el termo, el mate, así el poncho, todo en el tren acá está lleno de gente así. Y que Lisana filme las reacciones a ver qué van a hacer los estoños viendo a una persona de poncho. Vamos al mercado. Oh, ya hay un vecino viendo algo diferente y dice, mira, ¿qué es eso? ¿Quiénes son? Mira, ¿quiénes son esa gente? Eso es un jardín, pero como ven, congelado. Hay unas patitas de alguien, algún gatito, perro. Eso es una señal para que perros lo ven y que el perro entiende que acá no puede hacer. Nos pueden cagar en la nieve. Esos son los árboles de Navidad que en la Navidad se pone. Eso obviamente es como decoración acá.
afuera, no se le saca nada, pero me pareció que está perfecto, o sea, la forma que está es perfecto. Acá está el lago. Este lago, cuando conocí a Lisana, ella me hizo como un tour acá por su pueblo y me trajo acá. Sí. Y había unos patos, creo. Patos. Ahí ya hay un pajarito muy gordo. Yo me la rechamullaba a Lisana a ver si me daba bola y ella me traía acá a ver los patos. Mira el pajarito que fluffy. Che, Mi amor, ¿ves? Espera, ¿ves? Está muy gordito. muy gordito para aguantar el invierno. Se congelan los lagos, ¿viste? Y vos podés ir y Cuidado. Alguien ya pisó. Pero cuidado. Mirá, Yo no te quiero. alguien fue caminando hasta allá. Después, si ustedes quieren, vamos hasta el mar. Y van a ver el mar congelado. Eso es muy loco. Eso me parece loquísimo. Para Lisana es como... Toca antes, fíjate si está bien. Ay, por aquí estoy un poco... ¿Me agarrás el mate? Sí. Porque si me caigo, por lo menos No pierdes el mate. no ¿viste? caigo tomando mate, ¿viste? Para no quedar mal. ¿Qué tal? ¿Está fuerte? ¿Cómo sabes si está fuerte o no? Sí, ahí está bien. Anda más. ¿Se puede? A ver, fírmame que yo voy. Anda vos, bueno, que sos más experta que yo. No me quiero caer al agua congelada. Yo voy tomando mate. Dale. Soy experta. Ah, ya veo que me caigo, ¿viste? ¿Puedo pisar acá? Sí. Oh, Acá el borde congela más que en el centro. No te recomiendo ir muy lejos. Sí, acá está bien. ¿cómo sabes? Porque siento que es firme. Pensar que acá es un lago. ¿Y los patos quedan abajo? Los patos se van al sur. Se van volando. Traicioneros, ¿eh? Dejan el país. No. Cuidado, ¿eh? Mira, mostra. Está bastante. ¿Cómo sabes? Porque no se ve abajo. Mirá. Bueno, no pasó nada. Hielo puro. Igual, gente, vayan con cuidado siempre. Fíjense que Más si la gente que nos ve Lisana está cagada de calor ahora. hay gente que va, no sé, voy a Estonia a ver qué pasa. Camina y se cae, ¿viste? Cuidado. Hay que ver si está bien para ir. Tenemos sol de las 10 a las 5 de la tarde. Ahora es lo más oscuro. En febrero es lo más lindo, el invierno. Claro. Usualmente es muy frío, menos 20, pero con sol y se brilla todo. Es hermoso. Porque como pueden ver, miren, ahora no hay sol. Hay solo nubes. Chicos, voy a hacer un reto. Voy a intentar ir hasta el centro, caer en el agua para que se suscriban al canal. Re estúpido el chico. ¿Viste? Como tengo guantes, estoy apretando el botón de filmar con la nariz. Eso es algo que también hay que hacer acá. Y si usas lente de contacto en la nieve es mucho mejor que en el calor, en el frío. Porque las lentes no te irritan el ojo, no sé, es perfecto. En el sol me hace mal y en el así, cuando no hay sol y hay frío, no. Si hay algún oftalmólogo ahí en el canal que explique, porque no tengo idea. La luminosidad me hace re mal los ojos y esto no me hace mal. Eso es lo que pasa en invierno. Como se ve, los perritos vienen y hacen su pichi. Sí. Y se nota porque es blanco y amarillo. Ese es el gran problema No, de Estonia. No dije que es De problema. No, ese es el gran problema del pueblo de Lisana. Es algo... El pipí en la nieve. Ah, ¿Y qué más, Lisana? ¿Qué otro problema hay? no es un problema, es algo para que vean qué pasa en el invierno. Para que sepan cómo queda la vereda. Pero esas son las cosas que la gente acá se queja. Ay, estoy tan preocupado. Están niando la nieve. Ah. Las No, preocupaciones. en la primavera empiezan a salir unas sorpresas marrones, así que... En Latam la gente pasa caminando y te dice: cuidado con el teléfono, chicos, guárdenlo, que está un peligro. Acá pasan caminando la gente y te dice: cuidado, chicos, con el pipí de los perros en la nieve, se pueden ensuciar las botas. Esos son los edificios famosos soviéticos que quedaron. Están por toda Estonia y se ven así, simples. Tienen como la misma planificación. Por eso acá el curso de arquitectura dura 6 meses nomás. Por Mentira. aprender a hacer el cuadrado en un papel así, ya está el proyecto hecho. Las paredes son así de anchas. Básicamente. No, fuera joda, pero así de ancha. Hay gente que dice: maté al chamullero. No, te juro. Ahí está el jardín de infantes que yo fui. Acá Lisana venía a estudiar chiquita, ¿sí? Y venía sola a la escuela, porque claro, no hay peligro No. de nada acá, caminando. Jardín de infantes no se puede. No, venís sola. No, solo Mira, no. ya estaba hablando mentira.
A la escuela sí, desde el primer año yo fui caminando acá. Pero ahí todavía no, porque tienes que tener permiso, qué sé yo. Y el famoso bosque de mi pueblo. Ah, ¿alguien puso eso para los pajaritos? Para que coman. Usualmente es hecho de grasa y semillas. Y pueden venir a comer, qué lindo. ¿Y a dónde están los pajaritos? No hay ni uno. Y vienen y van. No, pobres pájaros. Están todos muertos de frío que van a venir a comer acá. Ah, Mateo dice, yo no quedaría. Más, yo sí soy un pájaro, ¿sabes cómo me voy? Ah. Me voy a la playa. Allá había una hamaca gigante antes. Eso es algo muy típico acá. Pero no sé si está roto ya hace años. Me parece que sí, o lo sacan por el invierno. Para mí ya estaba roto y no existe más. Acá Ahora. fue donde a Lisana le hice la risa del guasón, del Joker. Para hacerla reír y que quiera ser mi novia. Las chamullas de Mateo. Funcionó. ¿Cómo es el reír? ¿Cómo era? Grité así porque Lisana tenía miedo y ella se reía. No hagas eso. ¿Por? Mi oído. Así se divertía Lisana en los 18 años que ha vivido acá. Ella era una persona que jugaba en la nieve, se tiraba con todos los amigos que ven alrededor aquí de ella. Y toda esta gente que viene al parque a jugar aquí a Estonia. Los estonios son individuos felices, cuya principal función es tirarse a la nieve y disfrutar de un cielo solado. Parece una herradura de un caballo. Bueno, acá no se ¿Era ve. eso que querías hacer? Era un ángel, pero en un nieve mejor voy a repetirlo en otro video porque Bueno, quedó mal. este parece un ángel cagado de frío. Ahí vemos a un estonio performando la limpieza corporal. Lo hacen con los dos brazos, como pueden ver, en forma oblicua. No hay mucho más que mostrar que eso. Así que ya nos vemos en casa. Tengo una sorpresa más. Ahora, antes que les muestro la última sorpresa, estamos cenando. Eso es algo típico, la comida típica que la mamá de Lisana, y se come en diciembre porque la suegrita. usualmente sí se come mucha papa y cerdo, pero el chucrut es como algo navideño, ¿no? Y el chucrut es esto lo que después, viste, complica un poco la actividad paranormal a la noche con la sábana. Porque te infla todo, pero es rico. Y también hay un pedazo de pollo, ¿no? El cerdo de Estonia para mí es el mejor cerdo que existe en el mundo. No tenemos la mejor vaca, pero el cerdo es bueno. Es tan rico que me gusta tanto como la carne. Para que se den una idea de lo rico que es. Ahí está mi mapa, el famoso mapa de mi cuarto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, sacar los países que visitamos. Y va a ser un trabajo grande porque hay bastante, así que empezamos. Con la moneda de Argentina, 2 pesos. ¡Yeah! Me encanta hacer esto. Uruguay, Chile. Volvemos en media hora, me parece. Ahí está. México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Madrid este año. Y falta todavía Sudamérica, Paraguay, Venezuela, Guyana, Suriname y Guyana francesa. Así que vamos por más aventuras, que faltan todavía muchos países. Buah. ¿Qué haces? El YouTube.